En primera discusión, Asamblea Nacional aprueba ley orgánica de referendos. Reestructuración. Gobierno activará nuevo sistema de distribución de alimentos que garantice abastecimiento de productos básicos. Solicitud. Presidente de Fedecámaras pide establecer un régimen cambiario que permita la adquisición de divisas al sector empresarial. Balance entre las muertes violentas que se han registrado en las últimas horas. Destaca el asesinato de un teniente coronel en el estado Aragua. Motor industrial. Presidente Nicolás Maduro aprobó la creación de un Centro Nacional de Insumos para la industria venezolana. Reacción. Expresidente Lula da Silva asegura que fiscales revelan interés político al solicitar su detención. Nadal contraataca. El ex número 1 del mundo le sale al paso al dopaje. Molestia. El boricua Marc Anthony expresó su rechazo a las políticas de Trump en mitad de un concierto en Nueva York. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Así es, Jessica Brizuela y Jesús Marín, estamos listos para traerles todas las informaciones. Y comenzamos. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la ley orgánica de referendos. Manuel Covela estuvo en la sesión ordinaria este jueves y este es su informe. Votaron 127 diputados. 101 diputados por el sí, 26 diputados por el no. Mayoría calificada de más de las 2/3 partes, aprobado de conformidad con la Constitución. Una votación nominal solicitada por el Gran Polo Patriótico para considerar el carácter orgánico de la ley, el cual recibió el visto bueno de la mayoría opositora, fue la antesala del debate. La fracción de la Unidad presentó la iniciativa argumentando que se trata de una herramienta que permitirá lograr este año una solución pacífica y constitucional a la crisis. El oficialismo, a través de Héctor Rodríguez, la rechazó afirmando que es un instrumento que no refleja el interés colectivo, sino aspiraciones individuales. Mientras uno dice, vamos a declarar la ausencia absoluta del presidente porque el presidente no está trabajando. El otro dice, me voy a la calle a hacer campaña por el referéndum. El otro dice, no, es la salida violenta. El otro dice, no, es la renuncia, tienes que renunciar, Nicolás. Entonces la mesa de la unidad dice, ya va, vamos a ponernos de orden. El jueves que viene vamos a anunciar. Llega el jueves y no anuncian nada. No, lo vamos a anunciar el martes. Espérense que nos pongamos de acuerdo. Llegó martes y el acuerdo fue todo lo que todos dicen. El ridículo político está haciendo la oposición venezolana. Rodríguez cerró su intervención diciendo que el modelo chavista es mayoría en el país, lo que encontró respuesta en el primer vicepresidente del Legislativo, Enrique Márquez. Señor diputado Héctor Rodríguez, no sea usted tan descarado, no sea usted tan cara de tabla para venir a decirnos aquí, para venir a afirmar aquí que lo que ha hecho el gobierno hasta ahora ha sido construir un país cuando ha destruido, no ha dejado un hueso sano en Venezuela. Venezuela, señor diputado Rodríguez, y yo lo invito, Venezuela no tiene un hueso sano, no tiene un hueso sano, está politraumatizada. El proyecto de ley fue remitido a la Comisión de Política Interior, instancia que realizará la consulta pública para luego elaborar el informe final que será sometido a segunda discusión. Desde el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Rodolfo Marco Torres, ministro para la Alimentación, informó que este sábado activarán el nuevo sistema popular de distribución de alimentos para garantizar el abastecimiento de productos básicos para la población. Liz Flores nos tiene los detalles. Como parte de la reestructuración de la misión alimentación, también crearán el Estado Mayor del Sistema Popular de Distribución de Alimentos, que abarcará los 23 estados y el Distrito Capital. Se van a distribuir más de 3.000 toneladas de alimentos.
No solamente es el casa por casa que vamos a desplegar este sábado en todo el territorio nacional, sino que a través del sistema popular de distribución de alimentos también se van a desarrollar mercados comunales. Son 525 mercados comunales que se van a desarrollar en todo el territorio nacional. Son los gobernadores incorporados, los alcaldes. Hay 3 estados pilotos que han desarrollado la distribución casa por casa. Esa distribución casa por casa nos ha permitido llevar a través de bolsas de comida que se le venden a cada una de estas casas a un precio justo, sin especulación, sin bachaqueo, sino que se le lleva los alimentos realmente al pueblo, a la casa de cada uno de los habitantes. El ministro para la Alimentación explicó que mantienen mesas de trabajo con el sector privado para mejorar el abastecimiento. Se comprometieron este mes que van a subir en más de un 30% la producción, pasando aproximadamente 15.000 toneladas, entre 15.000 y 16.000 toneladas de harina precocida. De igual forma, las empresas del gobierno bolivariano, como son ProArepa y Pronutrico, bueno, estamos empujándolas e impulsándolas a que ese plan de producción tiene que ir creciendo día a día. Quiero felicitar al pueblo venezolano, el gobierno venezolano, por este ejemplo con la creación de la red pública, ¿no? La red pública hoy es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria, pero también hoy estamos dando un paso más adelante, un paso importante. No hay seguridad alimentaria sin la participación social, sin la participación popular. Portanto, criar um sistema popular de distribuição de alimentos é fundamental para garantizar a segurança alimentar. Ese mercado casa por casa que nos pide el presidente de la República, donde los consejos comunales le garantizan a su familia, a la familia censada, esa cesta alimentaria, que no tiene que madrugar, que no tiene que exponer su vida, que no tiene que haber cola. Destacó el ministro Rodolfo Marco Torres que ya están en el país 45.000 toneladas de trigo panadero. En total, este mes recibirán 170.000 toneladas y el consumo interno de este producto es de 90.000 toneladas, por lo que está garantizado el abastecimiento durante los meses de marzo y abril. Liz Flores, Noticiero Venevisión. En el estado Zulia, el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, insistió en que el gobierno nacional debe establecer un régimen cambiario que permita la adquisición de divisas para el sector empresarial. Jenny Soto nos amplía la información. El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, considera que Venezuela necesita un sistema cambiario que sea competitivo, libre y ofrezca las garantías necesarias para que el empresario esté dispuesto a invertir. Queremos alertarle al país que cada empresa que cierre es un producto, es un servicio menos que va a estar a disposición de los consumidores venezolanos, que cada vez se les cercena cada día más la libertad de ir a un anaquel a comprar el producto que quiera, de la calidad que quiera, de acuerdo a su capacidad adquisitiva que quiera. Por su parte, la presidenta de Concecomercio, Cipriana Ramos, expresó que el gobierno nacional debe atender las necesidades de los venezolanos y garantizar que se encuentren alimentos y medicamentos. Lo que necesitamos es que el gobierno nos diga a nosotros, mire, es que realmente esto es lo que va a pasar, ¿ok? Vamos a hacer esto y vamos a colaborar entre todos, y tenemos que colaborar entre todos, porque ante un hecho cierto no te puedes negar a la evidencia. Por otra parte, exhortaron al gobierno nacional a flexibilizar el cronograma de racionamiento eléctrico para los centros comerciales. Asegura que esto ha generado una pérdida importante. Además, miles de puestos de trabajo están en riesgo. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Elías Agua, diputado del Gran Polo Patriótico, denunció que el proyecto de ley orgánica de referéndum que busca el gobierno nacional legalizará el uso de firmas planas que se presentarían ante el Consejo Nacional sin verificación. Agua aseguró que la fracción parlamentaria de Primero Justicia debió reunirse primero con el Poder Electoral porque a su juicio no se puede imponer una normativa sin previo aviso. Destacar el carácter desvergonzado de esta ley. Es la legitimación de las firmas planas. En apenas una revisión que he hecho a vuelo de pájaro, pues, como dicen, es claro el sentido. Se pretende legitimar el fraude que intentaron hacer en el año 2002 con las firmas planas. El parlamentario del Gran Polo Patriótico aseguró que los planes de cambio de gobierno de la oposición no frenarán el impulso productivo del Ejecutivo en recuperar la economía en el mediano plazo. Alfonso Marquina, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, denunció que el nuevo esquema cambiario DIPRO y DICOM fracasará como los otros 6 que le antecedieron. Marquina insistió en la necesidad de unificar el sistema cambiario progresivamente
para la eliminación del control de cambio que, a su parecer, contribuye con los altos niveles de inflación y de corrupción. Antes, entre $1 a 6.30 y 13, estábamos hablando de un diferencial de 100 bolívares. Ahora estamos hablando de más de 2000% de diferencia entre un tipo de cambio y otro. Esto va, por supuesto, a convertirse en un incentivo adicional para que estos mecanismos que tanto daño le están haciendo al país se sigan incrementando en toda Venezuela. El bachaqueo, el contrabando de extracción. El parlamentario considera que el aumento presidencial de 1.000 a 3.000 unidades tributarias para el pago de los contribuyentes fue una medida de la Comisión de Finanzas sobre la alerta en el cobro de impuestos que golpearía el bolsillo de los venezolanos, incluso de los trabajadores que ganan salario mínimo. En el marco de la activación del motor industrial, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó la decisión de crear el Banco Nacional de Insumos para la pequeña y mediana industria de Venezuela. En el evento al que asistieron representantes públicos y privados de 4 sectores productivos del país, el mandatario nacional firmó un decreto con el fin de atender la necesidad de insumos para el sector industrial. En el marco de la emergencia económica que me faculta constitucionalmente para aplicar todas las medidas constitucionales, legales, gubernamentales y políticas para enfrentar esta emergencia dura y difícil, bueno, yo voy a proceder entonces a firmar aprobado la creación del Banco Nacional de Insumos para la pequeña y mediana industria de Venezuela. De igual forma, el presidente Maduro hizo un llamado a los medios privados para que den a conocer y expliquen las medidas tomadas. Yo le pido una vez más a los medios de comunicación, a mis queridos amigos de Globovisión, a los amigos de Venevisión, de Televen, ¿verdad? Que expliquemos, no creamos que porque yo lo digo aquí y ya, no, lo expliquemos 1000 veces. Durante el acto también se firmó la aprobación de $230 millones a través del Fondo China-Venezuela para importar materias primas destinadas a la fabricación de pañales y productos absorbentes. Para Henkel García, director de Econométrica, el nuevo sistema cambiario no va a producir ningún cambio significativo en la crisis que atraviesa el país. El problema cambiario necesitaba medidas que trajeran una eficiencia mucho mayor en la entrega de divisas y que abriera la posibilidad de nueva generación de divisas, dado la restricción de divisas que hoy tenemos. El sistema cambiario planteado no te soluciona ninguna de las dos, porque tienes también una divisa muy barata, que bueno, el vicepresidente económico abre la posibilidad de que vaya agilizándose algo con más sentido económico, y tienes el DICOM, que es supuestamente un sistema flotante, pero que quizás no va a flotar tan libremente como la gente piensa. Es muy probable que eso funcione, que parta del punto donde estaba CIMADI y que sea desplazado, pero nosotros no pensamos, en Econométrica no pensamos que eso va a ser de libre flotación, y por supuesto va a ser otro sistema de razonamiento como lo fue SIDME, como lo fue también CIMADI, y que el tipo de cambio va a ser fijado en un arreglo entre el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela. García considera que Venezuela necesita ayuda internacional para afrontar la situación económica actual. Necesitamos mucho más de lo que tenemos. Ese plan, por supuesto, va a necesitar de ayuda internacional. Y uno debe ser claro en eso. Puede ser China, puede ser el Fondo Monetario Internacional, pero el requerimiento de divisas es tal que vamos a necesitar en el corto plazo ayuda internacional. El director de Econométrica asegura que este nuevo sistema cambiario disminuirá aún más el poder adquisitivo de los venezolanos. En las últimas horas en el municipio de Libertador ocurrieron 2 homicidios por robos. Un funcionario activo de los bomberos del Distrito Capital y el de un transportista que fue secuestrado en La Yaguara. Fabiola Yaquinto nos cuenta más. El capitán de los bomberos del Distrito Capital, Lubín Darío Luque, de 51 años, fue asesinado por 2 hombres que se trasladaban en una moto y le efectuaron varios disparos para robarle un bolso con dinero y su teléfono celular. Esto ocurrió en la esquina de Girardot, en San Agustín del Sur. Sentí el tiro, ¡pam! Entonces el muchacho de la calle, de la casa, ya me dice, no, acaban de matar ahí a uno. Cuando yo vengo, no había 4 personas solamente por allí. Y el chamo, así como estaba, tanto vandalismo, tanta delincuencia, tanto asesinato, tanto derramamiento de sangre, Dios mío, que tomen la ley pertinente para que esto no suceda más. ¿Hasta cuándo, Dios mío, matan a la gente? Las matan como animales.
¿Cuánto tiempo usted trabajó? En otro suceso ocurrido en el puente de La Yaguara, el transportista Omer Áñez, de 52 años, fue asesinado por delincuentes que lo sometieron para robarlo cuando prestaba servicio de transporte público, cubriendo la ruta La Yaguara, Luis Hurtado Higuera. Le dieron un tiro en la cabeza, mi amor, con un revólver. Que se presumía que lo venía secuestrado. Yo creo que decidió cruzar así de forma bruta, estaba vivo. Entonces el tipo a veces se acorralado porque estaban la Policía Nacional de Tránsito ahí en el puente de La Yaguara. Entonces quiso hacer eso para salir en su defensa, pero no, actuó y de inmediato le disparó y salió huyendo. Uno de los homicidas del transportista fue capturado por efectivos policiales. Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. Durante un operativo policial murieron los responsables del homicidio de un exfuncionario del SEBIN, asesinado mientras trataba de frustrar un asalto en los alrededores de la Escuela Nacional Miguel Villavicencio, en San Martín, acá en Caracas. Tras el homicidio del exfuncionario del SEBIN, Heriberto Cordero, los cuerpos de seguridad realizaron labores en el sector La Acequia de Artigas, donde fueron localizados los homicidas, que se enfrentaron a las comisiones y murieron durante el tiroteo. Heriberto Cordero, excomisario del SEBIN, fue asesinado cuando intentaba frustrar un robo a una mujer que fue sometida por delincuentes mientras dejaba a su hija en el colegio. Intentó defenderla y le efectuaron varios impactos de bala en el pecho. Lamentablemente también un vecino en una de las paredes del límite de la escuela fue herido en la pierna, se lo trasladaron al Pérez Carreño, lamentablemente también falleció, y fue herida una niña que no es de nuestra escuela, es de una escuela vecina, la cual fue trasladada al hospital militar y gracias a Dios está sana. Heriberto Cordero fue trasladado herido al hospital militar donde murió. Se conoció que también cumplió funciones en la Policía Municipal de Baruta. De 2 disparos asesinaron a un militar para robarle su camioneta en la población de La Victoria, estado Aragua. El efectivo era el director de seguridad urbana de la Escuela de Formación de la Guardia Nacional en Cojedes. Como José Francisco Cedeño de Marco, de 45 años de edad, quedó identificado el teniente coronel de la Guardia Nacional. La víctima fue interceptada por 2 delincuentes para robarle la camioneta que conducía cuando buscaba a su esposa en el hotel de la ciudad. Los antisociales le exigieron la llave del vehículo y al percatarse de que era militar, le dispararon y emprendieron huida con el automóvil. Con esta muerte se eleva a 11 el número de funcionarios de seguridad asesinados por la delincuencia en el estado Aragua. Y en el estado de Nueva Esparta, transportistas rechazaron el asesinato de un conductor de la línea de autobuses Santa Rosa, quien perdió la vida cuando adolescentes le propinaron un disparo al intentar robarlo. Natalie Rodríguez nos tiene la información. El presidente del Sindicato de Trabajadores del Transporte afirmó que es el primer asesinato de un chofer en lo que va del año 2016, sin embargo van 49 desde los últimos 4 años. Nosotros lamentablemente tomamos la profesión más peligrosa de este país, ser transportista, pero la hemos asumido con dignidad y queremos seguirlo prestando, sin menospreciar a nadie, pero no nos pidan que no protestemos cuando quienes nos deben de brindar la seguridad es el Estado venezolano. El presidente de la línea Santa Rosa expresó preocupación por el riesgo que corren día a día en las calles. Lamentablemente nosotros nos sentimos atados, con las manos atadas. Todos los días trabajamos, lamentablemente, con una pistola en la cabeza. Las autoridades lamentablemente se hacen la vista gorda con esto, señores. Estamos muy mal aquí, estamos demasiado mal. Una vez más, los transportistas del Estado hacen un llamado de atención a las autoridades. Exigen justicia en este caso y mayor presencia policial para poder continuar en las calles prestándole un servicio a la colectividad. Desde la isla de Margarita, Natalie Rodríguez, Noticiero Venevisión. En la madrugada de este miércoles, un presunto delincuente resultó muerto tras enfrentarse con la Policía Municipal de Freites en la población de Urica, en el estado Anzoátegui. Vecinos de la zona informaron que delincuentes mantenían sometidos a los residentes de una vivienda. 3 de los sujetos lograron escaparse hacia una zona boscosa, mientras que uno de ellos recibió 2 impactos de bala y fue trasladado hacia el ambulatorio, donde falleció a pocos minutos de su ingreso. Para el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, el nuevo sistema de divisas se sigue prestando para la corrupción. Cree que el dólar protegido se debe revisar a fondo, no sería para comprar comida y medicinas, como dice el gobierno, debido a que estos productos no se consiguen. Capriles manifestó su preocupación por lo que considera la violación de los derechos humanos en Venezuela y criticó la reacción de funcionarios del Ejecutivo Nacional por la extensión del decreto Obama. El gobernador de Miranda asegura que los venezolanos apoyan la propuesta del referéndum revocatorio porque necesitan un cambio político que solucione la crisis del país.
La Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos aprobó un aumento del precio del arroz PADI y de mesa. A través de las providencias administrativas número 022-2016 y número 023-2016, se establece que el precio máximo de venta del productor, el precio máximo de venta del distribuidor mayorista y precio justo para el arroz blanco de mesa tipo 1, 2 y 3, además para el arroz PADI húmedo tipo A y tipo B. El arroz blanco de mesa tipo 1 deberá ser comercializado en 104,23 bolívares, mientras que el PADI tipo A de venta al productor costará 70 bolívares. El diputado José Manuel Olivares, el presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, presentó a la plenaria del Parlamento un proyecto de ley especial para atender la crisis humanitaria de salud ante el desabastecimiento de medicinas. Diana Vázquez nos tiene los detalles. Olivares denunció que a 43 días de que el Poder Legislativo declarara emergencia en el sector salud, el Gobierno Nacional ha hecho caso omiso a la crisis, lo que a su juicio demuestra que no les importa la vida de los venezolanos. Porque no tuvieron plata para pagarlo en un centro privado, porque el que no tiene plata en este país se muere en los hospitales. Y esa es la realidad, esa es la verdad que sufren los venezolanos y ustedes no lo quieren aceptar. El 90% de los venezolanos que van a los hospitales de este país deben pagar, deben comprar sutura, jeringas, guantes, gasas. En representación de la fracción del Gran Polo Patriótico, la diputada Carolina Vegas aseguró que la oposición busca con la declaratoria de emergencia humanitaria la intervención de otros países en asuntos internos. Que ahí es donde nos quieren llevar, a que nuestro pueblo, el que no tiene, tenga que ir a la clínica privada. Por supuesto que se va a morir porque nunca va a poder ir a un centro privado. Entonces, camaradas, pueblo venezolano, le pedimos que tengan un poquito de paciencia si hay algunas cosas que de repente tenemos que hacerlo. Hay esfuerzo que está haciendo nuestro presidente Nicolás Maduro. En apoyo a la propuesta del diputado Olivares, Médicos por la Salud denunciaron fallas del 92% de medicamentos. Medicamentos de uso diario, medicamentos como antibióticos, antihipertensivos, medicamentos para la diabetes, anticonvulsivantes, pastillas anticonceptivas, no se consiguen en el país en este momento. Y pedimos la ayuda de organizaciones internacionales que están fuera de Venezuela, que pueden darnos esa ayuda. El proyecto de ley especial para atender la crisis humanitaria de salud fue presentado a propósito del Día del Médico Venezolano. Además, se tiene previsto que las próximas semanas sea presentado ante la plenaria para su primera discusión. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Este jueves entró en vigencia el nuevo sistema dual de asignación de divisas para los diferentes sectores de la economía. La divisa protegida o DIPRO se cotizará en 10 bolívares y estará al servicio del sector salud, deportes, culturas, investigaciones científicas y otros casos de especial urgencia. Mientras que la divisa complementaria o DICOM tendrá una tasa de cambio flotante que iniciará de acuerdo a la última tasa vigente SICAD en 206 bolívares y funcionará para viajes al exterior, venta de divisas a representaciones diplomáticas, venta de hidrocarburos y ventas de empresas básicas u otros entes de naturaleza no petrolera. En cuanto al cupo viajero, quienes solicitaron sus tarjetas de crédito y están aprobados, quedarán con SICAD a 13,50 bolívares y los nuevos tarjetavientes en el exterior estarán con la tasa flotante. Ezequiel Pérez, el diputado de la Mesa de la Unidad de la Asamblea Nacional, informó que en las próximas semanas presentarán a la plenaria un proyecto para reformar la ley de tierras por considerar que posee artículos que atentan contra la seguridad jurídica de los trabajadores del campo. Pérez sostuvo que los productores agropecuarios necesitan de una normativa que les garantice dólares preferenciales al sector. Hoy, cuando estamos con una producción de maíz al borde, cuando tenemos una producción de arroz escasa, una producción de sorgo, de aceite, vamos nosotros a pedir al gobierno nacional que ayude a todos los campesinos y los productores venezolanos para que puedan trabajar. Los campesinos y los productores venezolanos, hoy cuando están cumpliendo 56 años de esa ley de reforma agraria, son la gente que necesita ayudarse. El parlamentario pidió al gobierno nacional que Agropatria sea recuperada para darle más oportunidades a los campesinos.
El expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, quedó en libertad este jueves en Nueva York tras pagar una fianza de $7 millones. Esquivel fue visto tras su salida de la Corte de Nueva York acompañado por uno de sus hijos. Se conoció que estos cancelaron la millonaria fianza que su padre sea juzgado en libertad. Hasta tanto no se produzca una sentencia, el exdirigente deberá permanecer en el área de Nueva York y Florida con un brazalete electrónico y monitoreo por circuito cerrado de televisión las 24 horas del día. El también vicepresidente de la Conmebol fue el último extraditado a Estados Unidos por el caso de corrupción en la FIFA. En Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva afirmó que el fiscal que solicitó su detención preventiva por presunto lavado de dinero dejó ver clara su intención de usar el cargo para fines políticos. La Fiscalía de Sao Paulo acusa a Lula y a su esposa Marisa Leticia de ser los verdaderos propietarios de un ostentoso domicilio de 3 plantas en la playa de Guarujá, en el litoral paulista. En una rueda de prensa, el procurador José Carlos Blatt aseguró que el organismo trabaja únicamente con un calendario judicial. En La Habana, la FARC anunciaron que se debe fijar una nueva fecha máxima para firmar la paz con el gobierno colombiano, descartando así el plazo del 23 de marzo como se acordó entre ambas partes. El negociador de paz por parte del pueblo rebelde, Joaquín Gómez, apoyó las declaraciones que hizo el presidente Juan Manuel Santos en las que dio a entender la posibilidad de extender el plazo anunciado el pasado 23 de septiembre de 2015. Nos parece que el presidente Santos ha actuado con objetividad y estamos de acuerdo con lo dicho por él y pensamos que sí, que después del 23 puede haber un acuerdo. Las partes que ya lograron consensos en materia de lucha contra el narcotráfico, justicia y reparación de víctimas debaten ahora aspectos sobre el cese de fuego definitivo y el desarme de la guerrilla. Bien, momento de hacer una pausa. Quédense con nosotros que ya regresamos con más. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. En la madrugada de este jueves, efectivos de la Guardia Nacional abrieron el paso por la troncal 10 de Tumeremo en el estado Bolívar, luego de permanecer cerrada por familiares de los 28 mineros desaparecidos. Durante la noche se generaron enfrentamientos entre los manifestantes y los efectivos. Sin embargo, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada se pudo abrir el paso por la troncal 10. El cuerpo de seguridad desplegó alrededor de 1.000 funcionarios para resguardar la zona. Ante esta situación, los comercios amanecieron cerrados y solo algunos vendedores ambulantes están haciendo vida en el lugar. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, conversó vía telefónica con los familiares de los desaparecidos en Tumeremo, en el estado Bolívar, a quienes les expresó su solidaridad y les informó que pronto se obtendrán resultados en las investigaciones. Aseguró que en la población se encuentran expertos del Ministerio Público reforzando las investigaciones de este hecho, junto a un equipo de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, quienes realizan labores de acompañamiento a familiares de las víctimas. Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional, informó que entregó a la secretaria del Parlamento el proyecto de ley de dignificación del salario como parte de su propuesta en la campaña parlamentaria que busca homologar los sueldos a tasas IMADI. Guanipa aseguró que los salarios deben ser dolarizados porque así lo ha demostrado una consulta pública. Esta propuesta por la cual fuimos severamente atacados, denunciados en Fiscalía, en la que el presidente Maduro nos dijo que hasta acá en la cárcel deberíamos estar, es una propuesta que mantenemos con orgullo, porque el venezolano no tiene por qué ver que se le aumenta el salario 40% en un año y la inflación es más de 300%. El diputado denunció que el salario de los venezolanos es el más bajo de Latinoamérica, compitiendo con Cuba, al tiempo que cuestionó al gobierno nacional por defraudar a los venezolanos al incrementar los bonos de alimentación y no los sueldos. El comandante general de la Armada, almirante Franklin Monplaisir, destacó que ese componente trabaja en la defensa naval, la soberanía nacional y el mantenimiento de orden interno del país. Dijo, al igual que otros componentes militares, permanece desplegada en Tumeremo. Milagros Zambrano nos tiene la información. Podemos decir que la Armada Bolivariana tiene una participación allí importante porque nosotros tenemos
unidades y personal que prestan su servicio en lo que es la Red Guayana y la SODI Bolívar. Y además estamos también apoyando con algunas aeronaves a solicitud del Comando Estratégico Operacional. Lo que sí podemos decir con contundencia que como una sola Fuerza Armada, bueno, estamos atacando todos los frentes. La Armada, como componente de la Fuerza Armada Nacional, rechazó la extensión del decreto del presidente Obama y reiteró su apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro. Los venezolanos hoy como nunca debemos estar unidos para llevar adelante nuestros sueños como país progresista y no debemos permitir que los intereses foráneos que pretenden clavar sus garras sobre nuestros recursos logren su cometido mediante el engaño y la intriga. No caigamos en provocaciones. La Armada no lo hará, pero sepan que estamos dispuestos a todo por defender nuestra bandera, razón por la cual reafirmamos nuestro rechazo al irrespeto de declararnos amenaza. Este jueves iniciaron los actos conmemorativos al bicentenario de la expedición de los Cayos y señalaron que con buques de guerra realizaron el mismo recorrido que el Libertador planificó en 1815. Esto para recordar una gesta importante para la independencia del país. Milagro Zambrano, Noticiero Venevisión. Dinora Figuera, diputada de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad, pidió al Ejecutivo cancelar la deuda de $5.000 millones a las empresas farmacéuticas. Figuera rechazó que durante el mandato del entonces presidente Hugo Chávez se donará dinero a hospitales en el exterior y ahora le niega ayuda humanitaria a los venezolanos. Bueno, la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional le habíamos declarando y más adelante estaremos ampliando esa información. En tanto, les comentamos que el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, afirmó que 1.000 efectivos de la Fuerza Armada se desplegaron para dar con las posibles víctimas de los hechos irregulares ocurridos en la población de Tumeremo, en el estado Bolívar. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. El titular de Defensa aseguró que la Fuerza Armada Nacional seguirá llevando a cabo su trabajo de seguridad en toda la zona, buscando los testimonios de los pobladores de Tumeremo en un trabajo conjunto con el Ministerio de Interior y Justicia. Con la cooperación de la Fuerza Armada, buscando, como ya lo hemos dicho, con medios aéreos, con medios fluviales y con tropas terrestres, todas las presuntas ubicaciones donde pueden haber víctimas, de las cuales, bueno, ya hemos recibido las denuncias. Padrino López hizo esta aseveración durante la puesta en marcha del conglomerado industrial textil, el cual es una alianza entre el Ministerio de Industria y Comercio y el Complejo Industrial Tiuna, donde se producirán piezas textiles y de calzado para la Fuerza Armada Nacional. Son casi más de 4.000 empleos directos que genera este Complejo Industrial Tiuna y aproximadamente 6.000, 7.000 indirectos. Y vamos a producir, o estamos produciendo el año pasado más de 10 millones de artículos. Es decir, todo esto tiene una gran capacidad instalada. El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, aseguró que la Fuerza Armada Nacional continuará desplegada en la zona minera del estado Bolívar para dar con las víctimas de los presuntos hechos irregulares ocurridos el pasado fin de semana. Desde Fuerte Tiuna, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Nueva Esparta, Johnny Raal, denunció el allanamiento hecho en el edificio donde está ubicada su residencia por parte de efectivos de la Guardia Nacional. Presume que podrían querer perjudicarlo y posiblemente quitarle la inmunidad parlamentaria implicándolo en casos de droga. Raal denunció que los funcionarios detuvieron a 2 de sus vecinos por supuesto narcotráfico. El día de ayer no había ninguna orden de allanamiento. Que esos ciudadanos se pusieron agresivos diciendo que iban a entrar y que yo estaba obstruyendo la justicia y que me iban a detener. Le dije que yo tenía inmunidad parlamentaria. ¿Qué hacen ellos? Tenían perros ayer abajo que olfatean droga, tenían cámaras de BTV, qué curioso, ¿no? Y se presumía que yo ayer no estaba aquí. Mi pregunta es, ¿no será que ellos están utilizando esto para sembrar droga en mi casa? Y que los perros olfateen y que las cámaras de BTV hablen eso, cuando hoy se está discutiendo en la Asamblea el debate del narcotráfico en Venezuela. Porque la única manera de meterme preso sin allanar mi inmunidad es por tema de droga.
Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Hoy nuestra sección Con violencia no hay paraíso se trasladó a las tablas, definitivamente una iniciativa por el Instituto Metropolitano de la Mujer en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, donde a través de estos 5 rostros, una obra teatral hermosa, se vio reflejado el tema de la violencia hacia la mujer, rompiendo el silencio. Veamos parte de lo que sucedió. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Desde que comencé a vivir con mi novio, las cosas empeoraron. Sí. Los dolores de cabeza no paran. En las noches siento que alguien se para al lado de mi cama y me observa. Muchas veces tengo insomnio. En mi casa, mi esposo era el único que trabajaba y la situación era muy ruda. El alquiler por aquí, la comida por allá, la luz, el teléfono, el agua, eran muchos gastos y no podíamos con todo. Esa situación hizo que comenzara la agresión. Llegó hasta escupirme, a patearme, diciéndome que él era el que traía el dinero a la casa y que yo sirviera para algo, como para maximizar sombría y dejar claro que él era el hombre de la casa. Este género literario pretende incentivar a todas las mujeres que son víctimas de maltrato para que se atrevan a denunciar. Este tema tan importante en nuestro país y en el mundo, representado a través de una obra teatral, es una idea excelente, porque las personas entienden rápidamente, se identifican los casos. Venimos de una madre. O sea, hay que querer a la mujer y respetarla. Tendríamos que tomar conciencia, tanto hombres como mujeres, de que efectivamente esto es un flagelo que afecta y sigue afectando, y no solamente a la mujer, sino a la familia, que somos las que procreamos, la que mantenemos, la que estamos allí el día a día con nuestros hijos. Es importante resaltar que si usted, institución o persona natural, está interesado en que esta obra teatral llegue a cada uno de los espacios, simplemente puede enviar una carta al Instituto Metropolitano de la Mujer y desde allí lo ayudarán a que esto se haga posible. Desde Noticiero Venevisión te decimos, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Bien, y ahora nos vamos a ir a una nueva pausa. Ya regresamos con más información. Ella es Delcy Rodríguez, la primera mujer canciller de la República. Nosotros no somos patio trasero de nadie, ni de ningún país. Y este domingo hablará sobre la política internacional de Venezuela ante el mundo y los Estados Unidos. Aquí se está ejecutando ya un libreto de intervención. Delcy Rodríguez estará al descubierto con Endrina Yepes. Este domingo a las 10 de la noche. Mucho más que ver. Venevisión. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. Un grupo docente se protestó a las afueras del Ministerio de Educación aquí en Caracas para exigir un aumento de salario. Con pancartas, pitos y consignas, los educadores exigieron un aumento de sueldo que esté acorde a la crisis económica que atraviesa el país. Rechazaron la propuesta de contrato colectivo hecha por el Ministerio de Educación. Precisaron no les alcanza para cubrir los gastos principales. Rechazando esa oferta económica que pretenden firmarnos. No aceptamos el 82% del salario mínimo porque esa no fue la oferta que hicieron nuestras federaciones. Nuestras federaciones exigieron un 2.5 de aumento sobre el salario base. Nosotros exigimos públicamente, ministro, respete a los educadores de Venezuela. El llamado a los docentes de todo el país, que nos aboquemos aquí a Caracas, a venir acá al ministerio, a una gran concentración donde luchemos nosotros por nuestras reivindicaciones salariales, y de verdad vamos a conseguir lo mejor para nosotros y nuestros hijos. De verdad, colegas, La gobernadora del estado Monagas, Yelixe Santaella, reafirmó su respaldo al presidente Nicolás Maduro ante lo que considera una conspiración de sectores de la oposición venezolana con los Estados Unidos para derrocar su mandato. Bexy Betancourt nos tiene el reporte.
Así lo afirmó durante la inauguración de la expoferia Mujeres que hacen patria en el Museo Mateo Manaure de Maturín, donde participaron 500 féminas de diferentes instituciones del Estado. Las mujeres de Monagas fijamos posición clara y contundente contra la extensión del decreto Obama. Nosotros somos mujeres de paz, mujeres libres, mujeres transformadoras, mujeres productoras, mujeres que trabajamos. De igual manera, la gobernadora Santaella realizó un exhorto a los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática a no incentivar el enfrentamiento entre venezolanos desde el Parlamento Nacional. Ustedes tienen familia, ustedes tienen hijos. Ustedes, si al menos se tocan el corazón, no deben estar apostando al enfrentamiento entre venezolanos y venezolanas. No pueden ir a vender la patria, no pueden tener ese tipo de actitud. La mandataria regional anunció que unas 3.000 mujeres de esta entidad serán alistadas en la milicia bolivariana para contribuir en la defensa del proyecto revolucionario. En el estado Monagas, Bexy Betancourt, Noticiero Venevisión. Con el lema Todos somos pacientes, médicos de Táchira marcharon en su día por las calles de San Cristóbal en señal de protesta ante la crisis hospitalaria y la escasez de medicamentos que existe en el estado. Marina Glot nos tiene los detalles. La salud en Táchira cumple 7 meses en paro técnico. Por ende, los médicos, en vez de celebrar su día, salieron a manifestar. Siempre se pierde paciente por falta de insumos. Si usted tiene una emergencia, usted llega grave, usted tiene soluciones, no tiene sangre y no tiene medicamentos, o sea, ¿qué puede suceder? La marcha inició en el Colegio de Médicos y culminó en la Plaza Ríos Reina de San Cristóbal. Allí los profesionales de la salud aseguraron además que el cierre de frontera con Colombia agudizó la crisis de medicamentos en la entidad. ¿Dónde se consigue? En Colombia. Ahora no se puede pasar para allá y obviamente comprarla a como esté el cambio, que una medicina que cuesta 200 bolívares ya cuesta 2.000 o 20.000. El gremio médico no descarta con mantenerse en las calles. Asegura que se mantendrá en pie de lucha a fin de lograr las mejoras del sector. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. Bien, y más allá de nuestras fronteras, en Guatemala fue detenido el expresidente del Congreso, Woody Rivera Estrada. El exdiputado es acusado de tráfico de influencias. Rivera presuntamente presionó a una jueza para que emitiera un fallo a favor de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, involucrada según las autoridades guatemaltecas en la red de fraude aduanero conocida como La Línea, caso por el que también está encarcelado el expresidente Otto Pérez Molina. En Estados Unidos, el Pentágono confirmó la captura del jefe responsable de armas químicas del Estado Islámico en Irak. El organismo informó que el detenido quedó en custodia del gobierno iraquí. Corea del Norte reavivó la tensión internacional al lanzar al mar 2 potentes misiles de corto alcance y anunció la liquidación de activos de empresas surcoreanas todavía presentes en su vecino país. En Japón, el primer ministro Shinzo Abe advirtió que su país no puede prescindir de la energía atómica debido a razones económicas. Este viernes se cumplen 5 años del tsunami y el desastre en la central nuclear de Fukushima. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, defendió la necesidad de imponer medidas más duras para detener los abusos sexuales por parte de los cascos azules, incluida la posibilidad de suspender tropas en varios países. Bueno, y miren esto, en Argentina, cientos de turistas del país y del mundo observaron cuando el puente de hielo del glaciar Perito Moreno se derrumbó ante sus ojos. El fenómeno natural es considerado una de las impactantes en la Patagonia y ocurre pocas veces. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa. Te viene Federica Guzmán con Estrenos y Estrellas. Se solicita con carácter de urgencia el medicamento Ciproxina X2 de 100 miligramos. Cualquier persona o institución que pueda colaborar, por favor comunicarse a los siguientes números telefónicos: 0416-333-0809 y 0424-443-1227. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Hola, muy buenas noches amigos, yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con los duques de Cambridge, quienes están siendo señalados como holgazanes. Las fotos oficiales del príncipe Guillermo de Inglaterra con su familia de vacaciones en la nieve motivaron duras críticas a este miembro de la realeza por su supuesta holgazanería. La Casa Real dijo que el duque y su esposa esperan que la gente disfrute de las fotos tanto como ellos. Sin embargo, la prensa reseñó que el príncipe había asistido a 122 actos oficiales el año pasado, mientras que su abuela, la reina Isabel II, de 89 años, asistió a 341. Hay quienes intentan explicar que Guillermo no es vago, sino que quiere limitar los compromisos para no ser como su padre, el príncipe Carlos, y tener más tiempo con sus hijos. Y seguimos con Marc Anthony y su rechazo a las políticas de Trump. El boricua, que interrumpió parte de su concierto en Nueva York para expresar su inmenso rechazo al candidato Donald Trump, volvió a manifestar su molestia durante una presentación en México. Marc comenzó diciendo que tenía muchos amigos mexicanos que apreciaba y que haría todo lo que pudiera para no permitir que el magnate llegue a la presidencia de los Estados Unidos. Y Miss Colombia podría estar envuelta en un escándalo legal. Luego de que se hicieran públicas las acusaciones por parte del representante de Ariadna Gutiérrez en Estados Unidos, la agencia que representa a la Virreina Universal en Colombia estaría pidiéndole una indemnización de $1 millón por decir que se sentía secuestrada. Dentro de esa cantidad está incluido un dinero que la colombiana tendría que pagar por incumplimiento de una entrevista con un importante medio y a la vez el 20% de lo que recibió por la participación que tuvo en el programa de Steve Harvey. Lady Gaga continúa defendiendo a Kesha. Tras la polémica que ha generado el caso de Kesha, Lady defiende a la cantante y cuenta la cotidianidad así como dificultad que tienen estos temas en la industria musical. Además de apoyar a Kesha en una pasada ocasión a través de sus redes sociales publicando una imagen más que enternecedora, Gaga ha insistido en su desconcierto con este tipo de personas que son capaces de llegar a hacer algo así, refiriéndose a las drogas y violaciones. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan dulces sueños y nos vemos en una próxima edición de Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica. Vamos a la pausa del regreso. Información deportiva. Ya venimos. Lisbeth Carolina Jaén Rodríguez se requiere con urgencia Abonex o interferón beta B en inyección. Las personas o instituciones que puedan colaborar, por favor comunicarse con el siguiente número de contacto: 0424-119-8705. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Bien, y comenzamos los deportes con tenis, porque la polémica del dopaje se extiende en el mundo de las raquetas. Esta vez fue el español Rafael Nadal quien rechazó los señalamientos que lo acusan de haberse dopado en el año 2012. Ante las acusaciones hechas por la exministra de Deportes de Francia, Roselyne Bachelot, el español aseguró que nunca ha tenido la tentación de hacer algo incorrecto. Nadal, quien se prepara para el Master 1000 de Indian Wells, también habló de la polémica generada recientemente sobre la rusa María Sharapova, asegurando que, a su juicio, lo sucedido fue un error de la tenista, pero igual debería ser castigada porque ella daña la imagen de los tenistas. En las raquetas, octavos de final de la Liga de Campeones, de la Europa League, perdón, uno de los encuentros fue el Borussia Dortmund y el Tottenham, disputado en Alemania. Los bávaros picaron adelante en el primer tiempo con un tanto de Pierre Aubameyang. Minuto 30, ya en la segunda mitad Marco Reus se llega el protagonista con par de tantos. La primera de esas anotaciones fue un tiro de esquina a los 61 y luego en el 70 con una espectacular triangulación al borde del área. La vuelta se disputará en Londres el próximo 17 de marzo. Estamos hablando de la Europa League. Entre tanto, en un duelo de equipos españoles, el Athletic Club de Bilbao y el Valencia se enfrentaron en San Mamés. Los locales aprovecharon los primeros minutos bajo una lluvia torrencial para anotar con un cabezazo de Raúl García a los 20. Luego, las condiciones del campo hicieron que el encuentro perdiera rapidez y le permitieron a los vascos mantener la diferencia en el marcador. En la eliminatoria ya queda abierta, será definida el próximo jueves en el estadio de Mestalla.
En Anfield Road, el arquero David De Gea se erigió como el gran protagonista del duelo entre Liverpool y el Manchester United. Finalizó 2-0 a favor de los locales. Los tantos llegaron por medio de Daniel Sturridge a los 20 y de Roberto Firmino a los 73. El choque de vuelta será el próximo 17 de marzo en el llamado Teatro de los Sueños inglés, el estadio de Old Trafford. Ya se definieron las 4 selecciones clasificadas a la fase final del Campeonato Suramericano Femenino Sub-17. Se conocerán los nombres de las selecciones que irán al Mundial de la categoría a disputarse en Jordania. Brasil y Colombia fueron las delegaciones que se unieron a Venezuela y Paraguay, que a partir del próximo lunes estarán buscando uno de los 3 cupos mundialistas en el Estadio Metropolitano de Cabudare. Las guerreras Vinotinto llegan a esta fase como amplias favoritas. Disputarán entre el lunes y el próximo domingo de la próxima semana sus compromisos ante Colombia, Paraguay y Brasil. En ese orden jugarán. Los conjuntos que aseguren su pase viajarán al país asiático para disputar el torneo entre los mejores meses de septiembre y octubre de este año 2016. Con esto llegamos al final de esta emisión de Noticiero Venevisión. Gracias por la sintonía y recuerden Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden.